A finales de los años 60, el gobierno de los Estados Unidos inicia un proyecto para conectar las diferentes bases militares mediante una red que operara mediante nodos independientes, de tal manera que si un nodo cayera, el resto siguieran operando. Esa red se le conoce con el nombre de ARPANET, va evolucionando a lo largo de los años, acaba teniendo también un uso gubernamental, no solo militar, posteriormente educativo, para unir las diferentes universidades y también científico. Pero en el año 1993, el presidente de los Estados Unidos liberaliza el uso de Internet a nivel mundial para uso personal y comercial. Ahí es cuando nace el Internet que conocemos hoy en día, en 1993. En España prácticamente no tiene una afectación importante hasta el año 1995, porque es cuando Telefónica crea la red Infovía con el número de tarificación única 050, donde se consigue que la gente se conecte a Internet desde cualquier punto de España por una tarifa local, a precio de llamada local. Ahí es cuando la gente se empieza a animar a entrar en el mundo de Internet y es cuando empieza a conocer conceptos inexistentes como era Netscape, Eudora, IRC, Gopher, News. Son servicios, las páginas web, son servicios que hasta ese momento eran desconocidos, que empiezan a entrar en la vida de las personas. También, pues igual, junto con el IRC, que era el chat, quizás las páginas web fuera lo más llamativo en los inicios de Internet, y por eso este vídeo lo quiero dedicar a ver cómo eran las páginas web más importantes de los 90, cómo eran esas páginas hace más de 3 décadas, y qué mostraban, o qué capacidad gráfica tenían, qué opciones presentaban, ¿no? Y si existían, lo que conocemos hoy en día, ¿no? Los sitios web que conocemos hoy en día. Para eso, pues tenemos algo muy importante, que es el archive.org, el archivo de Internet, que ahora mismo voy a cargar. Tenemos algo tan importante como es el archivo de Internet. Entonces, ¿qué mejor que empezar, por ejemplo, aquí podemos ver el Wayback Machine, ¿no? Este es la mirada atrás, ¿no? Al pasado. Por ejemplo, podemos empezar por Yahoo. Yahoo es un buscador hoy de capa caída, ¿no? Pero que en los años 90 llegó a ser el buscador más importante a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este cuadro que tenemos aquí los años en los que se ha guardado una imagen, ¿no? Un snapshot, ¿no? Una captura de cómo era la web. Entonces vemos que partimos del año 1996, que es cuando empieza a operar el Internet Archive, porque en realidad Yahoo nace en 1994. Es uno de los primeros buscadores a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a 1997, vamos a ir, por ejemplo, al 9 de enero, a la 1:08 de la tarde, y vamos a ver cómo era Yahoo. Ahora mismo está cargando, pues aquí tenemos Yahoo. Lo primero que vemos es que sale esto centrado, queda mucho margen a la izquierda y a la derecha, y eso es por la resolución de las pantallas en los años 90. No había pantallas panorámicas, no tenían la resolución que tienen las pantallas de hoy en día, y una pantalla media era de 14 pulgadas. No hablábamos de más, era raro ver una de 15 y más raro aún ver una de 17, ¿no? Pulgadas. Entonces aquí tenemos pues unos gráficos muy pixelados, pero que eran muy bonitos para aquellos años, un buscador muy sencillo, un directorio, ¿no? Por categorías, que esto fue desapareciendo de todos los buscadores. Así era Yahoo en aquellos años, ¿no? Te podía mostrar pues las noticias del día. Es una web sencilla si la vemos ahora.
En aquellos años hacer esto era muy complicado, requería de un espacio web importante, acceso a base de datos, acceso a ejecución de scripts, que era muy caro, unos servicios muy caros, ¿vale? Y las páginas web no tenían muchos gráficos, porque pues necesitábamos que los sitios web fueran poco pesados, porque no había redes de banda ancha todavía, ¿no? Esto sería en el año 1997, todavía no había DSLs, todavía no había conexiones por cable, que fueron las primeras bandas ancha que hubo en España. Entonces pues son páginas que tienen que pesar poco, ¿no? Aquí podíamos ver, aquí poníamos lo que queríamos buscar y esto era la web, ¿no? Pero allí en los 90, hoy había nombres que hoy los tenemos casi desaparecidos, o los damos por desaparecidos, pero había páginas web más importantes que Yahoo todavía. Yahoo llegó a ser el buscador más importante hacia el año 99 o 2000, pero antes hubo otros, ¿no? Por ejemplo, altavista.com, posiblemente fue el más popular allá por el año 96, 97. Vamos a ver si nos lo carga. No ha aparecido. Vamos a intentar cargarlo por aquí. altavista.com. Vale, por aquí sí. Bueno, ya lo vemos aquí. altavista.com. Pues tenemos desde ya también el año 96. Vamos a ir también al 97. En el 97 al 4 de abril. Vamos a ir a las 12:24 de la noche. Que hay 9 imágenes. Esto era Altavista. Una tabla sencilla, iconos sencillos, de baja resolución. Aquí hay alguna página que, por ejemplo, no carga, porque no pudo recoger todas las imágenes. Y aquí simplemente un buscador. Esto era Altavista. Aquí se ponía lo que se quería buscar y aquí se daba submit y lo buscaba. ¿Vale? Esto era Altavista. Era uno de los más populares, pero había más todavía. Había, por ejemplo, Lycos era otro a nivel mundial muy popular. Si vamos aquí, pues nos va a cargar. Tenemos muchísimos snapshots, muchísimas capturas también. Vamos a esperar a que nos salga el gráfico de los meses. Lycos es otro de los grandes buscadores. No tiene muchas capturas en 97-98. Aquí ya coge mucho peso. A la vez que está creciendo Yahoo, también crece. Este de Lycos. Lycos acabó siendo comprado por Telefónica e integrado en un portal que se llamaba Terra. Aquí está Lycos. Este iba más a la izquierda, ¿no? Solía ocupar el ancho más o menos que tuviera. También tiene un directorio, que esto desapareció de todos los buscadores. Unas palabras, pero también es sencillo. Tiene una cabecera igual un poco más trabajada, más bonita, con unos botones. Puedo ver las noticias, el tiempo. Esto al final acabó degenerando lo que se llamaron los portales, que eran sitios que además de buscar podías hacer un montón de cosas. Podías ver las últimas noticias, tenías servicios, se hacían muchas cosas, ¿no? Después veremos uno, ¿vale? Por ejemplo, Terra. Esto sería Lycos, ¿no? Estos eran los buscadores más importantes de los 90. Páginas web muy sencillas. Entonces ya podemos llegar a Google, pero Google no nace hasta el año 98, es muy posterior. Aquí tenemos las tomas, que las primeras aparecen en 1998, porque es cuando nace. Aquí va cogiendo fuerza. Durante unos años trabaja, es el motor de búsqueda subcontratado por Yahoo. Yahoo no se decide a comprarlo y al final Google es el que se come todo el mercado, acaba con todos los buscadores y es la potencia que conocemos hoy en día, el mejor motor de búsqueda. En realidad Google es el que revoluciona los motores de búsqueda, porque mete conceptos de inteligencia artificial. Ya no se basa en que una página tenga muchos enlaces y sea antigua para aparecer la primera. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Hay muchos algoritmos y mucha inteligencia artificial de por medio para elegir con cada palabra clave quién va primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Y aquí pues era así. Aquí lo ponía beta, estaban pruebas cuando había nacido, una web muy sencilla, ¿no? Aquí lo podemos ver. Simplemente para buscar, no tenía mucho más, ¿no? Si avanzamos un poco más hacia adelante, vamos a avanzar aquí, ya terminada la década de los 90, a ver si podemos avanzar aquí. Está cargando. Veremos que ya esta es la imagen que tenemos, que casi hoy en día es parecida, pero existía
el web directory, ¿no? También tenía directorio. Esto al final acabó desapareciendo, ¿no? Esto. Entonces, este es Google, ¿no? Al final, pues Google es el que se come el mercado. Vamos a hablar de portales, por ejemplo, Terra.es. Terra es un proyecto muy ambicioso de Telefónica. Compró Lycos y compró otros buscadores para buscar en español. No ha salido, vamos a ponerlo por aquí. Terra.es. Vamos a probar aquí. A ver. Y invirtió muchísimo dinero. Gastó muchísimos miles de millones para comprar Lycos, y al final esto degeneró en un portal más moderno, más que buscador, es un portal. Compró Olé, ahora hablaré de Olé, ¿no? Y construyó una web que vamos a ver ahora, mucho más. Esto ya es más moderno, ya es a finales ya acabando los 90, ya son las barras laterales ya más trabajadas, ya no son frames como tal, con tablas ya más inteligentes, aparecen por aquí esta barra arriba, y pues te da de toda: agenda, chat, el tiempo, foros, horóscopo, mucha información está de Terra. Aquí acabo Olé, que lo vemos aquí integrado, que pasó a ser el buscador de Terra, y también Lycos acabó integrado aquí. Bien, ¿qué es esto de Olé? A esto tenemos que venir, igual que antes he hablado de Altavista y Lycos como buscadores que hoy en día ya no existen, porque Yahoo todavía existe, aunque ha perdido mucho, ¿no? Mucho trozo del pastel del mercado de los motores de búsqueda. Tenemos a Google como el todopoderoso, pero en aquella época también teníamos Olé.es. Aquí podemos verlo, que era un buscador que acabó siendo comprado y absorbido por Terra, por Telefónica. Aquí lo veremos ahora, que era un buscador para buscar solo en lenguaje castellano, en español. Aquí ya sale integrado. Aquí ya no lo podemos ver porque ya sale integrado en Terra. Vamos a ver si aquí... Vamos a buscar una fecha anterior. Vamos a buscar hacia el año 98. Aquí. Y veremos. Vale, así era, Olé. Era pues un poco pues estilo Google, ¿no? Ahora va a ir cargando por ahí. Era una página también bastante sencilla, por lo que comentaba. La gente se conectaba por modems, no había banda ancha, la conexión era lenta, las redes era por el cobre estándar, las redes eran lentas. Entonces pues había que poner una página que cargara rápido. Tenía un directorio, tenía aquí el típico logotipo, ¿no? Y aquí se podía buscar, y tenía pues un email gratuito, tenía alguna serie de cosas, ¿no?, importantes. El siguiente que podemos mirar de este estilo pues sería, por ejemplo, donde uji.es, otro buscador de la Universidad Jaime I de Castellón, un proyecto muy interesante. Fue el primer buscador español, uno de los primeros a nivel mundial. Aquí lo vamos a ver. Era conocido como el directorio online de España. Era un buscador para buscar en español, y era una web. Fijaros, pues aquí tenía como una tabla, una columna aquí, otra columna a la derecha, una izquierda a la derecha y otra central. Y claro, como las pantallas eran pequeñas, salían más unidas. Aquí, como tenemos mucha más resolución, pantallas panorámicas, sale mucho más separada, ¿no? Este es otro. Y después también tenemos a Ozu, que fue también uno de los más famosos y populares buscadores en idioma español, ¿no? Aquí podemos ver cómo eran las webs de sencillas, y esas webs ya eran un mundo, eran webs increíbles, ¿no? Aquí veremos que sale el año 1998, vamos a ir el 11 de febrero, vamos a ver cómo era. Aquí, por ejemplo, Ozu estaba bastante trabajado, con un color de fondo, pero era muy parecido, todos eran muy parecidos. Todos tenían el directorio en la parte principal, y para buscar por palabras clave. Los motores de búsqueda eran muy elementales y muy... No es como Google, que eso es un mundo entero, y los algoritmos con los que trabaja. Esto era mucho más sencillo, ¿no? Y después, pues por ejemplo, podemos visitar alguna página, geocities.com, por ejemplo. Esto es un precedente a las redes sociales que conocemos hoy en día. Ya existía
GeoCities en el año 96. Aquí eran como las personas creaban sus espacios web para sus páginas personales y los creaban como en ciudades, ¿no? Cada ciudad tenía una calle, tú creabas allí la página web, ¿no? Entonces esto fue muy popular, ¿no? Es un poco precursor de las redes sociales, aunque no era una red social, ¿vale? Aquí vemos cómo era la web, ya era muy trabajada, era mucho mejor que otras páginas web, que tenía aquí su barrita, bueno, todo como más encajado, ¿no? Todo siempre, como repito, sale muy estrecho aquí por el tema de la resolución de las pantallas, pero eran webs sencillas, ¿no? Y ahora íbamos a ir a ver cómo eran algunos sitios más populares. Por ejemplo, vamos a ver cómo era el Marca, ¿no? El periódico deportivo de mayor audiencia de España, ¿no? Pues por aquí vemos, a ver, la primera Snapshot, por ejemplo, tenemos aquí del año 98, vamos a ver cómo era al principio, para que veamos un poco cómo eran las páginas web en los 90, que la sencillez comparado ahora que son unas páginas, pues esto era el Marca. Esto era una cosa muy sencilla con un logotipo aquí, una cabecera, todo muy HTML, aquí pues te ponía un resumen de las cosas, no es como hoy en día, ¿no? Que tiene muchísima más información, un diseño gráfico mucho más elaborado, que a la vez tiene que convivir con un gestor de contenidos interno, ¿no? Que permita añadir artículos rápido, que se adapten a las diferentes páginas, bueno. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Esto sería el primer Marca, la primera web. Podemos ver también, por ejemplo, el periódico El País, uno de los periódicos más importantes de España. Pues vamos a ponerlo a ver cómo era. Si nos vamos aquí, al año 1997 tenemos aquí Snapshot a las 12 de abril a las 7:01 de la tarde. Esto era un periódico, El País Digital, ¿no? Eran los primeros periódicos que se aventuraban a meterse en el mundo digital y a él así de sencillo, ¿no? Todo siempre muy estrecho por la resolución de las pantallas, monitores de 17 pulgadas, ¿no? Y aquí pues esto era como bastante largo, aquí ya te avisaba de que se ve mejor con Internet Explorer para que fueras el Internet Explorer. Esto es importante destacar, que cuando la gente empieza a usar a partir de 1995 Internet en España, pues hay aplicaciones de éxito, ¿no? Pues por ejemplo podemos hablar Netscape, pues era el navegador más famoso, el que todo el mundo utilizábamos, ¿no? En el 95 no había nacido el Internet Explorer. En 1997 sí, porque nació con el Windows 95, ¿no? Pero ya vino un poco después. Pero cuando estaba Internet, pues era Netscape el que dominaba y Microsoft intentaba imponerse con un nuevo navegador. Pero por ejemplo el tema del email, por ejemplo el email se utilizaba en una aplicación, casi todo el mundo utilizábamos el Eudora Mail, pues por ejemplo el chat se utilizaba el MIRC para hacer el chatear con los canales, y el RC hispano iba por canales, ¿no? Ciudades por gustos, bueno, era un poco lío, ¿no? Y era muy diferente a lo que es ahora mismo. Y esto sería un poco así El País. Estas son las páginas web que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver a los grandes. Por ejemplo, Amazon. Año 1998. Amazon originalmente solo había nacido para vender libros y discos, nada más. Era donde estaba su mercado. Después, a Jeff Bezos se le ocurrió la idea de por qué no vender de todo. La del 97 no nos sale, vamos a buscar la del 99. Venga, vamos a buscar el 99. Vamos a buscar el 8 de febrero a la 1 de la mañana. Tampoco la tenemos. Vamos a buscar estas que están marcadas en verde. A ver si hay algunas del archivo que se han perdido. El archivo es una brutalidad lo que tienen, ¿no? Nada, no conseguimos. Igual es que esto ha conseguido Jeff Bezos quitar sus imágenes. Vamos a intentar poner esta otra. Sitios web como Amazon, pues eso, aquí tenemos la Amazon. Amazon, pues inicialmente vendía libros y discos. Era un mercado que no le acababa de funcionar o no le acababa de arrancar y pensó en la idea de por qué no vender de todo. Y así nació el Amazon que conocemos hoy en día, ¿no? Aquí tenemos como la web de Amazon. Esta ya era una web que ya se nota que había invertido mucho, más modernilla. Estamos hablando del 13 de octubre de 1999, ya acabando la década. Estamos viendo que ya se expandía automáticamente a todo el ancho que hubiera de pantalla, ¿vale? También podemos ver que tenemos una columna de la izquierda, un sidebar, ¿no? Una columna lateral a la derecha, bastante trabajadas, ¿no? Y ya tiene pues un carrito, ya tiene una programación importante por detrás, pero no tiene nada que ver
con lo que conocemos hoy en día de Amazon, ¿no? Estos son un poco sitios web así populares. También teníamos eBay, ¿no? eBay empezó muy fuerte y después, bueno, hoy en día sigue siendo una web de subastas y de compras online bastante importante, pero sucumbió, llegó a ser bastante más importante que Amazon, y hoy en día pues Amazon es mucho más, aunque Amazon no haga subastas, pero eBay sí tiene todavía esa diferencia, ¿no? Aquí podemos verlo, eBay, ¿no? Son páginas web, el logotipo no ha cambiado mucho y la página web, siempre eBay ha tirado por páginas web sencillas, hoy en día sigue siendo sencilla, pero ya se ve lo básica, lo pequeñita que es, ¿no? Aquí se ve cómo se puede descargar el Netscape, ¿no? AOL, esto es de América Online, acceso a Internet, bueno, pues Priority Email, ¿vale? También podemos ver, por ejemplo, algo muy importante, el Hotmail, la famosa cuenta de Microsoft, ¿no? Hotmail era una web independiente, fue de las primeras que empezó a ofrecer email gratis a la gente, simplemente entrabas y te dabas de alta, vamos a ir al año 98, ¿vale? Y acabó siendo adquirido, ¿no? Por Microsoft, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, a ver si carga, ahí está carga, a ver si carga bien. Pues Hotmail era algo independiente, donde la gente entraba y se hizo muy popular, era donde casi todo el mundo íbamos a buscar una cuenta de mail gratuita, ¿no? Aquí lo vemos. Esto era cuando todavía era independiente. Aquí ya usaba algún GIF animado, ya trabajaba en una página web ya como muy colorida, ¿no? Esto es un poco así el repaso, ¿no? El repaso de cómo eran esas páginas web tan importantes en los 90, cómo han ido cambiando, ¿no? Cómo las páginas se puede ver que han ido hacia otros sitios, ¿no? Por ejemplo, podemos ver también una más, cómo es la evolución. Aquí entrando a la Internet Archive vemos mucho la evolución de las páginas web. Por ejemplo, pues aquí no tenemos nada hasta el año 2000, que será cuando empiezan a sacar su versión digital, ¿vale? Si vamos al año 2000, pues veremos cómo era el periódico El Mundo, ¿no? Que tiene una web muy trabajada hoy en día, ¿no? Pues aquí pues era así era la web. Ya a principios estamos hablando de mayo del 2000, así era la web, ¿no? Muy estrechita, adaptada a esos monitores de 14 pulgadas, todavía no había pantallas de estilo TFT, pantallas de plasma, nada fino, eran todos los monitores de tubo, empezaba ya a haber monitores de 15 pulgadas, algunos privilegiados ya tenían 17, hablar de 19 ya era diseñadores gráficos, ¿no? Era un poco el mundo que teníamos. Y así eran las páginas web, como podemos comprobar. Por ejemplo, teníamos, pues si podemos ver a alguna empresa grande, telefónica.es, podemos ir a ver, por ejemplo, pues en 1998, como una empresa grande, cómo ofrecía, ¿no? Sus servicios de Internet, en Internet a la gente. Pues esta página web ya dice, está optimizada para Netscape y para Explorer, ¿no? O versiones superiores ya te dicen, no uses ninguna antigua. Aquí no ha cargado mucho. A ver si todavía está. Aquí podemos ver cómo era de pequeñita. Ya utilizaba ya como mapas, ¿no? Ya utilizaba una imagen troceada para separar cada línea. Esto se hacía mucho con un diseñador web que se llamaba Dreamweaver, ¿no? De Macromedia en aquellos años. Bueno, pues por aquí se puede ver cómo era la web. Era muy sencilla. Puede usted consultar su factura telefónica online, relaciones con inversores, campañas publicitarias. Esto era el mundo de Internet. Las páginas web ahora son muy sofisticadas. Hoy en día cualquier persona tiene acceso a los servicios que necesita para crear una buena página web. Y además con los gestores de contenido como WordPress tampoco hace falta ser un informático, tener unos conocimientos de programación o de diseño web. Ya hay temas y plantillas y plugins y se pueden hacer muchas cosas, y las webs son mucho más gráficamente hablando y desde el punto de vista tecnológico, con HTML5, con jQuery o con un montón de opciones que tenemos, ¿no? Con programación PHP, con Python, pues con todo eso pues tenemos una web ultra complejas. Pero en los 90 pues las páginas web son como os acabo de enseñar en este vídeo.